Muy buenos días, dominicanos y dominicanas. Los jueves en Ojalá son de la agenda municipal, un espacio para conocer lo que está pasando en nuestros territorios, tanto desde la óptica de las autoridades, pero también de las diferentes organizaciones e instituciones que inciden en el ámbito local. Y una de las instituciones que no solamente a nivel del territorio, sino a nivel nacional, ha estado incidiendo de manera muy positiva en todo lo que tiene que ver con el trabajo de las organizaciones, el empoderamiento de la sociedad civil y en la demanda de situaciones, de problemas, de proyectos para el bienestar tanto de los territorios, de los municipios, pero sobre todo del país, es Ciudad Alternativa. Y hoy vamos a conversar para conocer lo que hace esa institución, no solamente ella sola, sino también en el marco de otros programas y proyectos, y qué mejor que conversar con su director ejecutivo, Román Batista. Román, es un placer tenerte aquí en Ojalá. Gracias, para mí es un gusto también la oportunidad de poder aprovechar este espacio para conversar sobre los temas de la municipalidad, de la ciudad, del territorio, de los municipios y sus aspiraciones de cambio para mejorar la calidad de vida. Bueno, contigo tenemos muchas preguntas, muchos temas, pero siempre hay una pregunta obligada, y es que nos presenten a la institución para la cual trabajas, para que la ciudadanía conozca el importante rol que juega Ciudad Alternativa. ¿Qué es Ciudad Alternativa? ¿Cuándo se crea? ¿Qué están haciendo? Bueno, Ciudad Alternativa es una entidad, yo diría, o digo, de origen popular. Ciudad Alternativa está cumpliendo este mes 27 años de su creación. Fue creada por el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEVA, y el Centro de Estudios y Asesoría Legal, CEDAIL, que es una entidad de la Conferencia del Episcopado, en el contexto de lo que en su tiempo fue la celebración, entre comillas, del 5º centenario, en cuyo escenario uno de los planes del gobierno, precisamente en términos de territorio, era desalojar la zona norte. Y era un proyecto que no se conocía. Existía como parte de un plan con recursos asignados y todo, pero la población, la ciudad no conocía el proyecto. COPADEVA logró una copia del proyecto y de una vez activó un proceso, y CEDAID, de movilización para poder definir cómo enfrentar la situación de los desalojos de una zona que ya tenía una densidad y una población muy alta y unas características que ya se podían definir de ciudad. Entonces, de cara a esa situación y a un déficit técnico profesional para dar una respuesta de la magnitud que implicaba enfrentar ese desalojo, COPADEVA y CEDAIL crearon una unidad que no se llamaba Ciudad Alternativa, sino una unidad de trabajo urbano o para el acompañamiento a la familia, a los moradores y a las organizaciones de la defensa de sus derechos barriales, así se llamaba en ese momento, acceso a agua, acceso a servicios básicos, la lucha por la defensa en contra del alto costo de la vida, pero sobre todo también los desalojos y el derecho a la vivienda. Entonces ahí nace esa identidad de Ciudad Alternativa con el tema de vivienda y hábitat como un elemento central. Y ahí surge entonces Ciudad Alternativa, articulada para acompañar este proceso, vamos a decirlo así, de lucha para resistir e impedir los desalojos de la cantidad de familias que en ese momento vivían en los barrios de lo que hoy es la circunscripción 3 o la zona norte. En lo adelante, bueno, se hicieron movimientos a nivel internacional con las Naciones Unidas, se buscó asesoría de técnicos y de profesionales del urbanismo de diferentes países internacionales y locales, vamos a decirlo así, y se articuló un equipo que logró conducir un proceso en términos profesionales que logró impedir los desalojos en su momento. Y bueno, ahí están los moradores de la zona norte continuando con sus luchas para mejorar la calidad de vida. Bueno, ya en pantalla estamos viendo algunas fotos de diferentes actividades. Has hablado de 27 años. Así es. De luchas por los derechos. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en estos 27 años? Porque me imagino que han habido muchos aciertos y quizás muchos desaciertos, o el repensar el camino para llegar al objetivo.
No, la certeza, el mayor logro o un gran logro es la certeza del rol de Ciudad Alternativa en el acompañamiento a las organizaciones y a las familias en sus luchas. Ciudad Alternativa ha tenido una trayectoria coherente de diálogo, de concertación con las organizaciones y las comunidades sobre los problemas fundamentales, cuáles son las prioridades para ello en diferentes épocas del proceso, y Ciudad Alternativa ha ido acompañando estas luchas, que Copadeva lo bautizó como defensa de los derechos barriales, y a eso nos hemos enfocado y hemos desarrollado toda la experiencia nuestra. Un gran logro de Ciudad Alternativa fue impedir los desalojos. Y Copadeva, quiero decir, las organizaciones, la iglesia en su momento, es el hito más relevante del contexto de surgimiento de Ciudad Alternativa, impedir los desalojos, y hay que decirlo también, una condena al Estado, la primera en América Latina, por la violación del derecho a la vivienda de la población. Bueno, Eso fue un elemento muy relevante. Luego, como parte del aprendizaje, la convicción y la ratificación en todas las prácticas del respeto, en términos de diálogo y acuerdo con las organizaciones, para coordinar las acciones de mejora del hábitat, de la vivienda, del territorio, los servicios básicos que Ciudad Alternativa tiene. La convicción de que la mayor eficacia se logra coordinando con las organizaciones y con los actores que tienen que ver con políticas públicas para llevar las soluciones que mejoren la calidad de vida de la población. Efectivamente, has señalado 27 años de una trayectoria coherente, apegadas a principios. Así es. Y delimitado muy claramente. Y eso los ha llevado a ustedes a ser hoy una institución no solamente de la zona norte, como Exacto. tú decías, sino hoy una institución de sociedad civil reconocida a nivel nacional, pero que no solo trabaja ya la vivienda, aunque ahorita vamos a hablar de Casa Ya, Sí, ni solamente del tema de hábitat, que también vamos a hablar de la cuenca de los ríos Sama y Isabela. Ustedes ahora mismo se le ve como una de las mayores instituciones, junto a otras, sí, que trabajan muy fuertemente en el territorio, coordinando y siendo ese puente entre sociedad civil, organizaciones y los ayuntamientos. Se les ha visto impulsando otros temas, como procesos de presupuesto participativo, el empoderamiento ciudadano. Cuando evaluamos estos 27 años, de la sociedad civil primero, y luego vamos a evaluar los municipios, ¿cómo ha ido avanzando la sociedad civil? Porque a veces, en lo personal, así como hemos avanzado, yo citaba el lunes en una conversación con don Guillermo y el director del canal, que también a veces hemos retrocedido. Sí. Ahora vemos una organización civil más política también, Sí. Que utiliza estos espacios de mecanismo de participación para incidir políticamente, o que a veces hay que pagarle para que vaya a un evento, o vemos a un líder comunitario representando una organización 30 años, Así es. y a veces uno se pregunta, ¿pero realmente representa a alguien? Así es. Porque soy el presidente de la Junta de Vecinos, pero tú vas a la Junta de Vecinos y ni se reúnen, y a veces ni nadie sabe que ese es su presidente. Entonces, yéndonos a los dos niveles de la balanza, positivo y negativo, ¿cómo hemos avanzado en estos 27 años a nivel de sociedad civil? Muy bien, mira, yo pienso que la zona norte es un referente histórico de lucha, eso es lo fundamental, y poder ubicarlo. Y lo muestra la capacidad que tuvo de movilización para impedir los desalojos. Es muy importante ese hito. Pero ese proceso, siempre Ciudad Alternativa tuvo la convicción de que ese acompañamiento tenía que estar vinculado necesariamente en diálogo y en concertación con los hacedores y decisores de políticas públicas en el territorio, no solamente los ayuntamientos, también organizaciones centralizadas que tienen roles concretos, como la CAS, por ejemplo, en el territorio, o el Ministerio de Obras Públicas, que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, la sociedad civil, en términos de su construcción, hay que verla desde la perspectiva de Ciudad Alternativa en su proceso de constitución de sujeto. Y eso se articula a través de procesos de articulación, de organización
de procesos educativos y de movilización social en términos de generar procesos de diálogo y espacios de concertación con esos decisores en políticas públicas. En mi experiencia como Ciudad Alternativa, y que he tenido ahí casi toda la historia de Ciudad Alternativa, aunque desde otros referentes en términos de organización. O sea, has echado canas ahí. La tengo. Ya tiene ahí. Bueno, hasta 2004, más o menos, los procesos organizativos en la zona norte, en la ciudad de Santo Domingo y en otras latitudes del país, eran procesos que tenían unos componentes que para mí estamos recuperando nuevamente. Autonomía cívica, independencia cívica con respecto a terceras fuerzas, partidos, gobierno, etcétera. Una identidad territorial y una identidad en términos temáticos de la lucha y unas características también en términos de sus procesos de articulación y movilización, que le asignaba un rol desde lo cívico en términos de procesos de lucha y de reclamo. Y esta perspectiva, claro, tiene una visión desde lo de abajo, desde lo barrial, como proceso de articulación. Hubo en ese proceso de construcción autónoma, independiente, de identidades, una interrupción, que comenzó, aunque se expresó en otro lugar del país, se expresó principalmente en la zona norte. Y fue para mí una experiencia, lo voy a decir ahora, una experimentación de control social, Barrio Seguro. Barrio Seguro fue pintado como una estrategia de desarrollo comunitario, y así se llama la estructura del Consejo de Desarrollo Comunitario que controla o controlaba el Ministerio Interior y Policía. Fue presentado y llevado como una idea con una diversidad de programas, de propuestas que no calaron, que no se desarrollaron, que no se expandieron, que no se materializaron, y solamente quedó el control policial. Y el control social de los procesos organizativos a través de esas estructuras que se llamó Consejo de Desarrollo Comunitario. Las organizaciones comunitarias que llevaban un proceso natural, insisto, autónomo, independiente, con identidad territorial, fue afectado con ese proceso, porque luego más tarde, además de que los programas no se desarrollaron, que fueron la promesa de Barrio Seguro, luego vinieron para los que ocupaban puestos de coordinación algunas ayudas, y entonces muchos liderazgos comunitarios en situaciones de pobreza se interesaron por esas cosas y entraron dinámicas de debilitamiento de los procesos de las estructuras. Y se articulan también a esa dinámica otros procesos que tienen que ver con la asistencia social, los programas de asistencia social y tal, y entonces ahí se combinan la situación de precariedad y pobreza de mucha gente, incluido el liderazgo comunitario, y la oferta que se convierte de cierta manera en un incentivo para el clientelismo, y eso afecta la dinámica social. Para mí, en esa situación y otros elementos que no voy a tocar ahora, pero que son los más relevantes de lo que estoy diciendo, afectaron el desarrollo natural de la organización y su capacidad de movilización independiente y desde la perspectiva de lo cívico en el territorio. Y bueno, por lo menos, yo creo que por lo menos de hace 4 años para acá, de un tiempo corto para acá, se está produciendo un proceso de recuperación de esos elementos esenciales del proceso organizativo desde la perspectiva de lo territorial, en la que las organizaciones, el liderazgo, va reempoderándose de sus temas, de sus prioridades, reconstruyendo su agenda, retomando sus espacios organizativos y expresándose en términos de reclamo de sus derechos, del reconocimiento de sus derechos, de su deseo de participación social, de ser corresponsables en la gestión de la ciudad y del territorio. Pero tú has señalado que hace de 4 años para acá, coincide con la entrada del presidente Danilo Medina.
y en diferentes acciones que ha estado haciendo el presidente, sobre todo en esa zona norte, hay mucho énfasis por parte del gobierno central de afianzar estas políticas públicas, no solamente en los gobiernos locales, sino en las organizaciones, facilitando ese encuentro. O sea, ha ayudado, vamos a decir, esta gestión presidencial, o ha facilitado, o ha sido una vía para ayudar a eso. En mi experiencia, nosotros tenemos un proceso de diálogo, de acuerdo, convenio firmado con la DGP, en términos... DGP es la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia. La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, con la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Copadeva es parte también de este proceso y un conjunto de organizaciones, en la que hemos articulado una estrategia que busca desarrollar procesos de transformación del territorio, sobre todo en la cuenca, en la zona de la cuenca, reconociendo el empoderamiento y el rol protagónico de las organizaciones. Fíjate que estoy hablando de una expresión del gobierno, no estoy hablando de todo el gobierno. Claro, lógico. En ese sentido, hemos tenido receptividad, vamos a decir así, y hemos ido construyendo un camino que se expresa en lo que es la Comisión Presidencial para la recuperación, rehabilitación, saneamiento de la cuenca Osama Isabela, con sus asentamientos humanos. A algunos no les gusta reconocer lo de los asentamientos humanos, pero estamos en ese proceso. Nosotros entendemos, de hecho, Ciudad Alternativa, en coordinación con las organizaciones comunitarias de ambas riberas del río, han estado desarrollando un proceso muy intensivo de infraestructura comunitaria para el saneamiento del territorio, en paralelo y en complementariedad con las intervenciones que va tomando el gobierno central a través de la CAS, con la Cañada de la Rosal, la intervención que ha estado haciendo en la Ciénaga. Y la muralización que se hizo, que estuvo hermosa. Exacto, y aspiramos que así siga siendo, terminada la campaña, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros hemos tomado cierta distancia en esta fase para no contaminar los procesos. Sí, para no generar confusiones o interpretaciones, pero nosotros sí aspiramos a recuperar el camino e intensificarlo. De hecho, ese proceso continúa en diálogo con la DGP. Por ejemplo, hemos estado teniendo reuniones con representantes de la DGP, con el coordinador del componente de desarrollo local, pensando como estrategias para el tema de desarrollo económico local en la zona de los barrios de la Ribera. Entonces, el trabajo no termina, no concluye, sino que se intensifica, y nuestra expectativa es que se prevean presupuestos, porque lo que no está en el presupuesto no existe, que se fortalezca el respaldo de los sectores del gobierno local, en este caso del distrito y de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, y de la presidencia, de los sectores de la presidencia, de la CAS, etcétera, de obras públicas, para seguir produciendo la transformación con los actores del territorio para una mejor calidad de vida del territorio, para la recuperación del río Osama e Isabela, bueno, y el saneamiento ambiental de todo eso en este proceso. No, yo pienso que el dinero va a aparecer, porque ha quedado muy claro y muy evidente que el presidente tiene su mirada en la cuenca de los ríos Osama e Isabela con mucha determinación. Antes de entrar al proceso que ustedes están llevando, no solamente como Ciudad Alternativa, sino en una más que mancomunidad, una alianza estratégica, sí, una alianza con más de 15 organizaciones de la sociedad civil impulsando el empoderamiento ciudadano, me queda la duda, lógicamente, donde hay organizaciones fuertes, organizadas, empoderadas y con líderes como ustedes, es lógico que las cosas, si no marchan bien, por lo menos estamos peleando para que marchen. Pero ¿qué pasa con el simple ciudadano, Román, que no está organizado, que no quizá pertenece a una junta de vecinos? ¿Cómo se facilita la participación de ese simple ciudadano en la gestión municipal? ¿O es obligado a estar en una organización para poder participar en la gestión municipal? Bueno, ese comentario... Está fuerte, ¿verdad? No, me conecta con la parte de sociedad civil que tú estabas mencionando hace un ratito.
La gente vive en condiciones de mucha precariedad material y con muchas brechas y oportunidades con las que debieran contar que se les cierran. Acceso a empleo, acceso a una vivienda digna, el alto costo de la vida, que fue uno de los temas de Copadeva en su momento y que lo continúa desarrollando. La calidad de los servicios en los barrios de la zona norte son muy precarios, la gente vive, sobre todo los que viven en la parte baja, en el Farallón, hacia la ribera, las familias que viven en esas condiciones viven en situaciones muy precarias. Entonces, para ello hay mucha incertidumbre, para ello las opciones son escasas. Para esta familia viven el día a día, no tienen la posibilidad de tener una comprensión de cómo funciona la dinámica en términos de gestión del territorio y de la ciudad. Y bueno, afloran muchas cuestiones. Por eso, la organización comunitaria se constituye en el medio principal a través del cual la persona se constituye en sujeto, en este caso, para poder jugar un rol de cogestión de la ciudad o de cogestión del territorio, en este caso de los barrios, buscando procesos de diálogo, de acercamiento, de acordar prioridades. La experiencia del presupuesto participativo, aunque falta mucho por desarrollar en el distrito, va ayudando a eso. Vamos a decir que sí, que ayuda mucho a esto. Con las asambleas, se hacen las asambleas y no van solamente los líderes y los miembros de las organizaciones, sino la gente no organizada. Aunque van más ellos, los que ya participan, pero son convocatorias abiertas, y aunque todavía es muy incipiente y son procesos desde una perspectiva de la participación social que tiene muchas limitaciones, pero vamos abriendo brechas y vamos construyendo ese proceso. Los procesos no son, ni los actores son lo que uno se imagina, son los que tenemos que ir construyendo en función de los objetivos y de las estrategias que nos damos. Entonces, la participación comunitaria tiene esa dimensión de a través de la Junta de Vecinos, de una organización comunitaria de base, de las articulaciones que se dan ahí. Nosotros hemos estado animando y somos parte de lo que denominamos el Foro Ciudadano de la Circunscripción 3 del distrito, donde están articuladas todas las expresiones organizativas de la zona en el distrito, y es un espacio abierto para que la ciudadanía que vive en el barrio pueda ser parte de los procesos en ello. Claro que las organizaciones son el medio principal de convocatoria para las acciones, pero a través de las organizaciones involucramos a los vecinos, a las vecinas, a las familias, en las acciones de saneamiento, en las acciones educativas, en las acciones de movilización también, cuando hay una acción cívica. Sí, estamos viendo en pantalla fotos ahí. Sí, entonces todo esto va ayudando a la configuración, a donde quería ir con lo de conectar con la pregunta sobre sociedad civil. De 2013 para acá, hemos logrado, en el marco de ese proceso de concertación con lo de la Comisión Presidencial de la Cuenca Sama Isabela y vinculada también a ella orgánicamente, hemos logrado movilizar de manera constante más de 400 organizaciones comunitarias de los 3 municipios, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Distrito Nacional, y una frecuencia de movilización en asambleas, en actos públicos, que yo, puedo decir, aunque eso hay que establecer los indicadores, los parámetros para darle la consistencia, que estamos recuperando esa característica de independencia, de calidad de la participación. De calidad de la participación que nos habían querido arrebatar a los procesos comunitarios, porque ahí no ha habido un control de una institución estatal o de un partido. Ahí estamos expresándonos todos los comunitarios y las comunitarias en estos procesos. Ese proceso se consolidó sobre todo alrededor de la conformación de la Comisión Presidencial, de los diseños de la planificación anual y estratégica de la Comisión Presidencial, pero también, y en paralelo, y al mismo tiempo sirviendo de base para lo del plan estratégico de la Comisión Presidencial, la articulación de una agenda social de prioridades para el desarrollo local de la zona de la cuenca, que es lo que sirvió como de eje de movilización y articulación durante todo el 2013
en la que todas las organizaciones de los 3 municipios fueron convocadas y hubo una participación muy activa y empoderada que logró esa concertación. Hay un documento que sistematiza esa agenda que hemos estado conversando con los distintos ayuntamientos. Los ejes fundamentales son el tema de vivienda, infraestructura, el tema de saneamiento, el tema de salud, educación y medio ambiente. Yo pienso, Román, que ustedes debieran, no es que lo que uno haga tiene que cacarearlo, pero sí. Yo pienso que esto que está pasando en la cuenca de los ríos Sama e Isabela con esta comisión presidencial es una experiencia que el país tiene que conocer. No solamente porque estamos saneando el río, porque se están haciendo procesos de limpieza, de moralización, sino porque hay algo que quizás no se trata, pero tú lo has ido enfatizando, y es que estamos sentados en esa mesa, gobierno central, gobierno local, sociedad civil organizada y no organizada, y el sector empresarial. Y es ahí que tenemos que apuntar, a poder que todos entendamos que primero los territorios y nuestros gobiernos locales son el promotor de desarrollo local integral. Y que una gestión no es solo de una alcaldía, o del alcalde, o del regidor, sino que para nosotros poder echar para adelante este tipo de procesos tenemos que sentarnos, guardando las distancias. Entonces yo los invitaría de verdad a que ustedes sistematicen eso, más que quizás mostrar la foto de las cañadas, que es importante, y además han tenido la suerte que el presidente ha ido, no solamente a las inauguraciones, a ver los avances de estos trabajos, pero a mostrar al país que sí es posible la concertación. Claro. Hablando de concertación, hay un consorcio de instituciones de la sociedad civil que están uniendo esfuerzos para trabajar con más ahínco esto, ya no en la zona norte, sino en el país. En 40 municipios. En 40 municipios del país. Comparte con nosotros esa experiencia, quiénes están y qué están haciendo. Bueno, gracias por entrar a otro tema también. Sí, para que no nos maten las demás organizaciones. Sí. No, pero para pasar a ese tema, yo pienso que la presencia del presidente en la circunscripción 3, que es una zona en condición de mucha pobreza, tiene que ver con una especie de correspondencia, vamos a decir así, del trabajo que vienen haciendo el liderazgo comunitario, instituciones serias, liderazgo serio en la comunidad, la materialización de pasos concretos en el territorio, la urgencia que tiene la intervención para la transformación del hábitat en el territorio y los asentamientos humanos, y la decisión entonces de atender esa situación. Pienso que lo fundamental para que el proceso siga en la línea en que ha emergido es que la presidencia, la CAS, Obras Públicas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, de Santo Domingo Oeste, de Santo Domingo Norte, reconozcan a los protagonistas del territorio que son sus actores, cívicos, ciudadanos y organizados, que tienen la capacidad de conocer su realidad, de interpretarla, de establecer prioridades y ponerla en diálogo con ellos. O sea, lo fundamental para avanzar con este proceso tiene que ir en esa dirección, y para orientar adecuadamente la necesaria inversión para el apoyo de los planes que se están desarrollando en la zona. Bueno, con respecto al tema del consorcio que tú mencionas, sí, Ciudad Alternativa es parte de un consorcio de 10 organizaciones lideradas por OFAN, que participamos en un concurso convocado por la Unión Europea en el marco de lo que es el programa de apoyo a la sociedad civil y autoridades locales, que es un programa con una estructuración muy compleja porque tiene un componente desde el MAP, del Ministerio de Administración Pública, un componente que es desde FEDOMU, que se coordina por ser la expresión articulada de los municipios del país, y la sociedad civil. Entonces, por la parte de la sociedad civil, el consorcio en el que estamos logró ganar el concurso de la convocatoria y hemos estado desarrollando una experiencia que yo pienso que es coherente y complementa procesos previos que se han estado desarrollando
en términos de construcción de ciudadanía y gobernabilidad territorial que viene desarrollándose de otros tiempos. No podemos decir que estamos descubriendo el agua tibia, sino que yo tengo la convicción, tenemos la convicción de que el proceso que hemos estado llevando, tomando en cuenta que la perspectiva de ese proyecto busca como objetivo el fortalecimiento precisamente de los gobiernos locales, del ayuntamiento, principalmente en tres aspectos fundamentales que tienen que ver con la carrera administrativa en los ayuntamientos, con el tema de la participación social en la gestión del territorio y la función pública. O sea, yo pienso que alrededor de ello se ha estado desarrollando esta estrategia y el rol del consorcio viene a complementar el de FEDOMO y el del MAP, haciendo veeduría social sobre cómo van los ayuntamientos, los 40 ayuntamientos, incorporando los cambios que se espera que se incorporen producto de todo este proceso. ¿Qué otras, o sea, además de OSFAN y Ciudad Alternativa? Entonces, además de OSFAN, Ciudad ¿cuáles Alternativa, otras? ojalá que no se nos quede ninguno. Sí, porque te calientas ahí. Pero está CEMUJER, está CEPAE, está CESAL, está Comunidad Cosecha, Fundación Solidaridad. Fundación Solidaridad, ayúdame, Fundación Solidaridad, Cosecha. Plan Internacional. Plan Internacional. Las demás que no se pongan bravas, sí, si se nos quedó el listado. Son muchas. Bueno, nosotros hemos estado entonces haciendo estas prácticas y dentro de este proceso hay una acción que hemos estado desarrollando recientemente, que es el compromiso político por la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social en la gestión municipal. Ah, pero qué bueno que entraste ese tema, porque yo vi en los periódicos que ahora que ya, en 2 o 3 días vamos a tener autoridades nuevas, sí. Ustedes han firmado un pacto político. Sí, bueno, ya con 40. Cuéntanos qué ha sido, o sea, los candidatos se han comprometido a qué, ya, en esos 40 municipios. Muy bien, bueno, los ejes centrales del compromiso no son una cosa del otro mundo ni extraordinaria, lo que buscamos es más que las distintas autoridades que van a ocupar el gobierno local a partir en el próximo periodo, hagan lo que tienen que hacer. Entre ellos, el tema de una gestión municipal basada en la transparencia y en la rendición de cuentas del municipio, fundamental. Eso para nosotros es un elemento clave que está estipulado en la Constitución, en la Ley 17607, etcétera. Que puedan asumir la implementación de los mecanismos y órganos de participación social que están expresados en la ley, que se comprometan con expresar la voluntad política de impulsar ese proceso. Ahí está el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver la dinámica de participación en lo del presupuesto participativo, en lo del Consejo Económico y Social Municipal y otras entidades, otras mediaciones, otras instancias de participación que son fundamentales para la cogestión y el fomento de la corresponsabilidad ciudadana en la gestión de la ciudad, en esa parte. Un componente fundamental de este compromiso es el tema de fortalecer la perspectiva de género en la gestión municipal. Ya nosotros hemos sido parte de la manera de cómo se manipula, de cómo se habla de género, muchas veces sin saber, desconociendo lo que implica. ¿Que creen que género es poner a las vicealcaldesas? O hablar de los y las. De las y los, que ya no se puede. Ya no se puede. O poner a las mujeres en los últimos lugares de las boletas, que al final siempre ganan los primeros y son los hombres. Ya, entonces eso va mucho más allá, tiene que ver con un punto de partida que es fundamental y es la situación especial de hombres y mujeres, diferenciada, las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, cómo se organizan las prioridades en la ciudad, cómo se gestiona la ciudad, para dar respuesta a estos enfoques o a las necesidades de estos enfoques, que para nosotros es un tema fundamental. O sea, que estas autoridades se están comprometiendo, aquel que gane va a continuar con estas acciones de transparencia, participación ciudadana. Así es. Entonces, esperemos que cumplan, ¿verdad? Nosotros, bueno, en ese sentido, estamos compelidos, todos y todas,
a asumir el compromiso, porque bueno, para nosotros garantía de eso hay dos cuestiones fundamentales. Un compromiso con FEDOMU, que la lo Federación expresamos, de Municipios. la Federación Dominicana de Municipios, quienes se comprometieron junto con el consorcio a hacer un proceso de seguimiento posterior al resultado electoral, y que se espera que ese proceso de seguimiento posterior al resultado electoral con las autoridades electas podamos articular un plan de monitoreo y seguimiento al compromiso. Para nosotros eso es muy relevante porque ya estamos previendo desde ya que tenemos que crear mecanismos o fortalecer mecanismos, por ejemplo, como el SISMAP, es un recurso que ya tenemos para poder dar seguimiento a todos estos elementos, y el consorcio también ha generado un observatorio que tiene mucha relevancia, mucha importancia para dar seguimiento a ello, que es el SINCAP, que es un sistema de veeduría ciudadana que permitiría también apoyar eso, y otros instrumentos que pudiéramos crear para dar, bueno, habría que crear los espacios de interfase, que ya hay experiencia, que son espacios de diálogo muy específicos sobre los hallazgos en la veeduría entre la autoridad local y los líderes comunitarios. Entonces, yo pienso que eso es muy importante. Para mí, insisto, hay garantía de continuidad de este proceso en el sentido de que tanto el consorcio como FEDOMU, y entiendo que el MAP también, nos articularíamos en una estrategia para monitorear el cumplimiento de estos compromisos que estamos firmando. En el día 4 ya habían firmado 196 candidatos de 37 municipios. Del día 4 aquí, ya los 40 municipios probablemente han completado esta fase y este proceso. Ha habido mucho entusiasmo y mucha disposición. Pensamos que es un hito que permitirá trascender la política como negocio hacia la política como medio de servicio y de compromiso de quienes dirigen la ciudad, el territorio, con su ciudadanía, para mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, Román, tú sabes que el tiempo en televisión es corto, pero pienso que ha sido adecuado para poder abordar mínimamente estos temas del interés tuyo, mío y de la ciudadanía. Qué bueno. Este espacio está abierto tanto para Ciudad Alternativa, para el consorcio de las instituciones, cuando quieran compartir esos avances en materia municipal. Muy bien, agradecido. Pienso que ya el domingo estamos en elecciones, vamos a estar estrenando más de 387 nuevas autoridades locales, alcaldes, directores de distrito, más los regidores y vocales. Pienso que debemos exhortarle a la ciudadanía, primero que vote por el candidato de su preferencia, que lo hagamos con la debida paciencia, que estas pasiones, hagamos la democracia, es la democracia, todos tenemos que aportar, pero el país no se acaba. Al contrario, el país sigue. Invitar a estas nuevas autoridades que ganen, que en este espacio de Ojalá siempre vamos a seguir tratando los temas municipales, y hay un grupo de instituciones que siempre a ustedes los van a acompañar para que puedan hacer una buena gestión, entendiendo que si no hay un desarrollo local, pero un desarrollo local integral, y que para eso necesitamos la mano gobierno central, gobierno local, organizaciones y el sector privado. Así que el próximo 9 nos veremos aquí, donde ya estaremos estrenando nuevas autoridades municipales, obviamente, y en los otros niveles presidenciales y congresuales. Así que nos vemos el próximo jueves y no se muevan para seguir disfrutando el contenido del canal 4 RD.